Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Y el día de hoy, como dije en el anterior video, que si no lo has visto, está por aquí, por acá abajo, no sé, en el canal, quedé en hacer un mini video dando mi opinión sobre lo que fue el género Power Metal, que es un género que he estado agarrando últimamente para hablar en el canal. Es un género que a mí, en lo personal, me gusta mucho, pero siento que tuvo una muy trágica y cruel evolución que ahorita voy a explicar. Antes que nada, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos creciendo en el canal y como siempre les digo, les agradezco mucho su apoyo. Dejen un like, dejen su suscripción, un comentario dando su opinión, futuras ideas, lo que sea. Yo las leeré, los contestaré y como siempre, muchas gracias. Ahora sí, continuamos con el video. Y bueno, el día de hoy va a ser un video cortito. Voy a hablar sobre todo de lo que fue el Power Metal desde su origen hasta su final, por así decirse. Y como les digo, es un género muy especial. Si han visto los últimos videos se habrán dado cuenta de ello, y si no, pues ir a verlos porque están interesantes. El Power Metal es una rama del género metal. Cuando surgió el género metal como tal, el metal se fue dividiendo en diferentes subgéneros. Surgió el heavy metal, surgió el thrash metal, surgió el black metal, surgió el doom metal y surgió también el power metal. El power metal, como ya vimos en el anterior video, su origen viene desde Deep Purple y es muy característico, como vimos en el video de Dragon Force, por ciertas técnicas musicales, pero también es característico por tener una estética en concreto. El power metal es un género musical que viene sobre todo de países del norte de Europa, países como Noruega, países como Suiza, países como Irlanda, países como Polonia, países como Suecia, países como Irlanda, y son países nórdicos en general. En teoría pues vienen de la mitología nórdica, tienen como estas historias de cuentos de hadas, de fantasía, de caballeros, de espadas, de dioses. Y todo esto ha influenciado mucho a que la gran mayoría de las bandas de metal se vayan yendo por esta rama, y que todas las estéticas y todas las letras y todas las portadas y todas las vestimentas vayan enfocados a esto, a hablar siempre de lo mismo, de hadas, de caballeros, de espadas, de anillos, de amuletos, de dioses, de caballos, de un montón de cosas relacionadas con la mitología de aquel lado y relacionadas con cuentos como... ¿cuál podría decir? Pues cosas así como de las que habla Mago de Oz, como para que me den una idea. Entonces, al final, el Power Metal vino a ser un género que empezó siendo una perfecta combinación de guitarra agresiva con sintetizadores, que era, para mí, yo considero que en su época fue una idea muy ingeniosa, fue muy genial y fue muy fresca. La verdad creo que nadie lo estaba haciendo, y cuando empezaron a hacerlo pegó mucho, pegó muy fuerte, porque los sintetizadores llegados a los 80s evolucionaron, y como dije en el anterior video, se podía emular un concierto de violines desde un solo teclado. Es decir, que iba a estar muchísimo más accesible para los músicos. En lugar de contratar a 100 violinistas, tener un teclado con el que imitar a esos 100 violinistas. Y se empezaron a hacer grandes temazos con orquestas de fondo sintetizadas, incluso riffs que iban acompañados con orquestas, ya sea de trompeta, ya sea de así. Empezó todo esto a evolucionar, y tristemente tomó este camino de que los únicos fanáticos del power metal son gente fanática de este tipo de cosas. Y bueno, no es que esté mal, tiene sus fanáticos, ¿verdad? Pero es que es como el death metal. El death metal es un género del metal que va sobre demonios, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre cosas de miedo, y los únicos fans que tienen pues son precisamente gente así como muy radical y muy tenebrosa y muy malvada, y que le gusta la sangre y que le gusta hablar de gritos y de espantos. Y todas las bandas de death metal tienen la misma estética, ¿sabes? No hay alguien de death metal que hable sobre fantasía, y no hay alguien de power metal que hable sobre la muerte. O sea, todos los de power metal hablan sobre fantasía, y todos los de death metal hablan sobre la muerte. Entonces como que
¿por qué no hay una banda de power metal enfocada a otras cosas? Y ya vimos, por ejemplo, en el video de Dragon Force, que Dragon Force, más que de ser de fantasía, es de videojuegos y le gusta andar como digamos, improvisando o experimentando con su música. De hecho, la canción Through the Fire and Flames es famosa por estar en un videojuego, estar en el Guitar Hero, según yo, en el 2 y en el 3. En el Guitar Hero hay canciones como de Guns N' Roses, de AC/DC, clásicos de los 80s, y está dentro de ellas. Y de hecho es una de las más complicadas del juego, tengo entendido, por los jugadores. Así que por eso se hizo famosa. Pero fuera de este disco y fuera de sus primeros discos, tenemos a un Dragon Force que también está enfocado, que si al Valhalla, que si a los dioses, que si a la magia, que si a las estas. Y todas las bandas de metal están así. Y de hecho, yo reflexionando pienso, digo que el género de power metal me gusta mucho, pero es que en realidad no lo escucho. Yo nomás escucho a Dragon Force, que ya hablamos sobre de lo que va. Escucho a Stratovarius y escucho a Sabaton, que ya le dediqué un video sobre la estética que tienes, que es las guerras bélicas, que hasta eso pues él cambió un poquito, pero digamos que siguen siendo guerras y caballería y cosas así, pero bueno, esto ya es más real. Nomás escucho esas tres bandas, pero sí conozco muchas. Conozco que si Rhapsody of Fire, que si Edguy, que si Avantasia, que si Blind Guardian, que si Manowar. Ubico muchas, pero no las escucho porque todas tienen esta temática de, pues, de hablar de caballería, hablar de escudos, de espadas, de magia, de anillos, de unicornios, de hadas, de elfos. Entonces, no lo sé, a mí es un género que me gusta, pero que estén todo el rato con este tipo de cosas me desagrada porque me termina hartando. O sea, ¿para qué vas a hacer 10 bandas bajo la misma temática? Que una agarre lo suyo y otra agarre lo otro y así. Porque, pues digo, al final hay que variar un poquito. Y dentro de las bandas, pues a lo mejor tiene su variación, pero siento que la estética lo arruina. Y al final, de hecho, en los 90s, muchas de las bandas de alternativo, es decir, de música más tranquilita, terminaron agarrando influencias del power metal y las criticaron porque pensaban que iban a ser otras bandas que iban a mezclar orquesta y rock con temática de elfos y de magia y de esto, y pues al final no fue así. Por ejemplo, creo que este tipo de críticas le llegaron a Radiohead, que pensaron que iban a utilizar sintetizadores con rock para empezar a hacer música psicodélica enfocada a la magia, pero pues al final no fue así. Lo mismo le pasó a Muse, lo mismo le pasó a The Strokers, aunque The Strokers nunca fue sintetizador, siempre fue muy rock. Pero bueno, el punto es que tristemente un género que empezaba muy bien se metió muy mal porque estar muy repetitivo, estar muy monótono y no querer salir. Yo entiendo que sea la cultura de allá, pero a nivel mundial pues se encerró en unos cuantos fanáticos, y al final, si tú quieres expandir tu género, buscas abrirte a todos los públicos, no hablar de las mismas temáticas. Porque, por ejemplo, podemos ver que Iron Maiden es una banda que triunfó mucho en el heavy metal porque habla de muchas cosas. Bien puede hablar de guerra, bien puede hablar de literatura, bien puede hablar de pintura, bien puede hablar de leyendas, bien puede hablar de magia, bien puede hablar de filosofía, a lo mejor, de amor incluso, puede hablar de diferentes cosas. Y pues ya depende un poco del tipo de música que hagas. Si resaltas de todo el power metal, como es el caso de Stratovarius, que para mí siento que él a un nivel más arriba en cuanto al resto de música que se hacen, porque tú escuchas las canciones de Rhapsody of Fire, de Edguy, de Blind Guardian, de Avantasia, las escuchas todas y suenan a lo mismo. Entonces yo siento que Dragon Force y que Stratovarius son muy extremos, son muy diferentes y tienen su propia manera de hacer power metal, y por eso me gustan. Y ya Sabaton es muchísimo más moderno, es una banda que empezó en los años 2000 y está hasta el día de hoy, que de hecho el power metal se podría decir que murió en los años 2000 porque incluso se empezó a dividir en más ramas aún. El power metal se dividió como power metal, se dividió como speed metal, se dividió como viking metal, se dividió como folk metal. O sea, folk metal es como tipo Mago de Oz, que utilizan cosas como una gaita, un acordeón, una flauta, un violín para hacer riffs de metal. Entonces ya quedó muchísimo más dividido, pero sigue siendo la misma temática. El speed metal es lo mismo que el power metal, solo que todas las canciones van muy aceleradas. Entonces es como, pues una de las características era del power metal era que son canciones rápidas. ¿Para qué lo subdividen
en otro género en donde hay canciones lentas que no pertenecen. Pues, bueno, el punto es que este género pues se fue a la cholla, como todos los géneros y del metal básicamente, por eso actualmente casi no hay metal. ¿Y por qué se fue a la cholla? Digo, siempre pasa. Por ejemplo, cuando empezaron todos los traperos de Estados Unidos, recuerdo que muchos empezaron con temáticas de hablar sobre drogas, de hablar sobre el suicidio, de hablar sobre la fiesta, de hablar sobre las putas, de este tipo de cosas. Se empezaron a hacer rastas de diferentes colores y todo parecía lo mismo. Ya dentro de lo que es el trap de Estados Unidos hubo diferencias, pero recuerdo que al principio todo era lo mismo. Luego, por ejemplo, tú ves el trap argentino y parece que todos están haciendo como lo mismo, el mismo trap. O luego tú ves no sé, la música alternativa y todos intentan parecerse los unos a los otros. Y es como que, a ver, porque no hay diferencias entre ellos, ¿sabes? Es como, no sé, y es que encima el género fantasía, el género medieval, es un género tan pedante y tan molesto que... Es que yo, por ejemplo, yo veo anime y estoy en un punto en donde ya estoy viendo los animes de temporada. Cada temporada es cada estación. Cada temporada salen como 10 animes que van sobre fantasía medieval y sobre hadas y sobre elfos y sobre duendes y sobre comedia, y es harta porque cada temporada salen como 10 diferentes y es como, ¿es necesario que salgan 10 de cada? O sea, que salen como 40 al año de la misma temática. Es como que, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, dime, ¿qué necesidad hay de esto? Entonces era lo mismo con la música. La música al final tiene una estética, sin imagen, sin letra y sin promoción, por así decirse, sin vestimenta. No era música, porque la música ya dejó de ser un sonido, pasó a ser de un sonido a un producto, por así decirse. Y bueno, es como si, no sé, como si todas las esculturas tuvieran una misma temática, o como si todos los poemas tuvieran una misma temática, o como si toda la literatura tuviera una misma temática. ¿Saben lo que quiero decir? Y entonces, bueno, lamentablemente así pasó y no pasa nada porque afortunadamente tenemos Spotify, que nos da toda la música a nuestro alcance de un clic de buscar. Así que aunque ya no se sigue haciendo música, podemos escuchar la música de hace 30 años y de 40 años y podemos escuchar lo que nos plazca y lo que no nos gusta pues no, y si nos saltamos de algo lo eliminamos, y si empezamos a echar melancolía y lo extrañamos pues lo descargamos otra vez. Así de versátil es este tipo de cosas y ya no sé ni siquiera qué estoy hablando. Pues hasta aquí el video de hoy, muchísimas gracias. Creo que voy a dejar el video de Stratovarius pendiente porque ha sido mucho metal y hasta yo mismo me estoy hartando de metal. Siento que no es un tema que sea muy agradable de hablar, a menos de que sea un tema muy interesante. Ya empezaré a hablar de otras cosas porque de hecho ahorita el género metal como que ya me está empezando a pedar un poquito. Estoy empezando a escuchar más cosas y bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.